Voy a continuar con la serie que estamos enseñando los domingos. Este es el penúltimo tema, mis hermanos, de esa serie. Todavía falta un último tema que dar. Este es el tema número 14, que le titulé Adoración y comunión íntima con el Señor. Usted abra su Biblia, por favor, allí en el libro del Éxodo, capítulo 23, verso 25. En lo que usted lo busca, yo le voy a dar una breve introducción. Todo cristiano, mis hermanos, nacido de nuevo, debe permanecer en comunión con Dios. Amén. Para poder llegar a conocer de forma íntima a nuestro Dios. Al conocerlo, poco a poco el cristiano va adquiriendo esa sensibilidad a las cosas de Dios. Cuando conoces a Dios, vas tú adquiriendo esa sensibilidad. Y con la oración y la lectura, mis hermanos, de su palabra, aprendemos de su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Aprendemos de su corazón y el propósito que Él tiene con la humanidad. El propósito que Él tiene sobre cada uno de nosotros. Amén. Y llegamos a tener la mente de Cristo cuando tenemos esa comunión, cuando somos renovados en nuestros pensamientos, mis hermanos, a través de su conocimiento. Eso viene en Efesios 4:23, después usted lo busca. Y esa comunión, mis hermanos, con Dios permite a cada uno llegar a ver los milagros que Él obra en beneficio de su pueblo. Amén. Así encontramos muchos relatos, por ejemplo, en la Biblia, de personas que estuvieron cerca del Señor y alcanzaron grandes cosas. ¿Cuántos lo creen? Ahora yo le hago una pregunta: ¿qué es comunión? ¿Verdad? Porque estamos hablando de adoración y comunión íntima, ¿verdad? ¿Qué es comunión? La palabra comunión, mis hermanos, proviene del griego koinonía. ¿Ha escuchado esa palabra? Koinonía, que significa tener en común, significa compañerismo, significa participación, amistad, diálogo, comunicación. Eso significa koinonía, mis hermanos. Y cuando un hermano se aparta y no quiere tener koinonía con sus hermanos, es porque no tiene koinonía con el Señor. No tiene una comunión íntima. Alguien que tiene una comunión íntima con el Señor quiere estar con sus hermanos. No quiere estar apartado de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, mis hermanos, la comunión con Dios es tener amistad con Dios, es tener un diálogo con Dios, un compañerismo con Él, ¿verdad? Desarrollando una relación estrecha. Pues esto es el deseo de Dios, que tengamos una relación estrecha con Él, una relación íntima con Él. Amén. Y hablando de adoración, mis hermanos, vaya a Éxodo 23:25 para leer lo que dice la palabra del Señor. Hacemos una oración y comenzamos. Éxodo 23:25, ¿lo tiene? Dice: mas a Jehová vuestro Dios, ¿qué? Serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Mire este mismo versículo, pero en la palabra Dios para todos, yo se lo voy a leer, y dice Éxodo 23:25: si adoras al Señor tu Dios, Él bendecirá tu alimento y tu agua, yo alejaré de ti la enfermedad. Dice esta versión. Qué maravilloso, ¿no? Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos permites estar delante de ti. Gracias, Padre, porque tú nos permites entrar a tu presencia. Tú nos permites entrar al lugar santísimo, al lugar de tu morada. Porque tú rompiste el velo a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo. Cuando Él murió, el velo se rasgó. Y ahora nosotros tenemos entrada libre, Señor, para adorarte, para exaltarte. Y no solo eso, Señor, sino que también podemos escuchar y recibir tu palabra y tener una comunión íntima contigo, Señor. Porque tu palabra dice que en la comunión íntima contigo está en los que te temen. Háblanos, Señor, hoy en esa tarde, habla nuestro corazón y permítenos, Señor, poner por práctica lo que aquí hoy tú nos enseñas. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hablando de adoración, mis hermanos, debemos de rendir culto a la persona
que se considera divina, ¿sí o no? A nuestro Dios, ¿verdad? En este caso también a Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que rendirle adoración a Jesucristo. Jesús fue llevado por el Espíritu, mis hermanos, al desierto para ser tentado por el diablo, fíjese, ¿sí? Mire, vaya por favor a Mateo 4, versículo 9. Mateo 4, versículo 9, ¿lo tiene? Y dice la palabra del Señor: y él le dijo: todo esto te daré si postrado, ¿qué? Me adorares. Satanás, mis hermanos, quería que Jesús adorara o lo adorara a él, ¿verdad? Eso es lo que quería. Porque él siempre, mis hermanos, Satanás siempre busca la adoración. ¿Sabía eso? Y ese no es el orden de Dios. Ese no es el orden de Dios. Mira, vea el versículo 10, por favor. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Escrito está, Él dijo, escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el principio, mis hermanos, que en este versículo estamos aprendiendo o vemos, ¿sí? Aquí el Señor, mis hermanos, el principio que Él establece es, ¿cuál? ¿Lo está viendo o no? Primero, ¿qué es? Adorar. Primero es la adoración, mis hermanos. Y después, ¿qué? El servicio. Primero es adorar a Dios y después es el servicio. Porque es lo que dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No se puede concebir, mis hermanos, a aquellas personas que sirven en algún ministerio, sea el que sea, en alguna área de servicio, ya sea ministerial o práctico. No se concibe una persona que está en el ministerio que no tenga una comunión íntima con el Señor. Porque primero tienes que adorar y después venir y servir. ¿Cuántos dicen amén? Así es, ese es el orden de Dios. Ese es el orden. Y todo depende, mis hermanos, ¿de qué? De la presencia de Dios. Todo depende de eso. Sin su presencia, mis hermanos, nosotros no somos nada. ¿Cuántos lo creen? Es lo contrario a la religión, mis hermanos. Porque en la religión, ahí estábamos acostumbrados a hacer algo para agradar a Dios. Hacíamos obras para agradar a Dios. Eso es lo que hacíamos en la religión. Bueno, y algunos todavía, aunque cambiaron de religión, siguen siendo religiosos, ¿sí? Pero no necesitamos, mis hermanos, hacer obras para agradar a Dios o para llegar a Dios. ¿Cuántos lo saben? Que no necesitamos hacer obras para agradar a Dios, porque Él lo hizo todo por nosotros. Él ya lo hizo todo, mis hermanos, en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios, mis hermanos, no estuviera aquí presente, de nada sirve todo lo que hacemos, ¿no lo creen? Si la presencia de Dios no se hace manifiesta, de nada sirve lo que hacemos, ¿sí o no? Así que necesitamos, mis hermanos, la presencia de Dios. Y mire, podemos hacer muchas cosas podemos hacer para Dios. Podemos hacerlas. Por ejemplo, en nuestra casa podemos hacer muchas cosas para Dios. En el ministerio podemos hacer muchas cosas. En la iglesia podemos hacer muchas cosas. En todas las cosas que hacemos, mis hermanos, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas en todas las actividades, en todas las áreas, en donde quiera que nos desarrollemos, podemos hacer muchas cosas para Dios. Pero definitivamente, mis hermanos, primero, ¿qué es? Primero es adoración y después servicio, ¿sí? Y cuando adoramos a Jesús, mis hermanos, lo adoramos como Dios, ¿sí o no? Así es como adoramos a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo adoramos como Dios? Porque Él es Dios, así es. Amén. Ahora, yo le hago una pregunta y que ya le he hecho durante toda esta enseñanza, toda esta serie. ¿Qué es adoración? ¿Qué es? La adoración, mis hermanos, es un estado espiritual contemplativo.
¿sí? En el que el ser humano se sobrecoge maravillado y estableciendo una comunión íntima con Dios. Amén. Adorar, mis hermanos, significa amar al extremo. Eso significa adorar. En este caso, como cristianos, amamos a Dios y debemos de amarlo en extremo, ¿sí? Porque Él es divino, porque Él es el centro. ¿Cuántos dicen amén? Y hay personas, mis hermanos, que utilizan esta palabra de adoración y la emplean para expresarla, por ejemplo, a su esposa. Ay, es que mi esposa es mi adoración. O la emplean para sus hijos. Ay, es que mis hijos son una adoración. ¿Sí o no? Incluso a la mascota. Es que mi perrito es una adoración. ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso? ¿Sí? O también a cosas. Oh, mi carro es una adoración. ¿Corre? No, lo adoro a mi carro. Y ¿sabe una cosa? ¿Quién merece toda la adoración? Dios. Por eso no debemos de decirle a nadie más que lo adoramos o que le damos la adoración. La adoración nada más le pertenece ¿a quién? A Dios nada más. Entonces, cuando usamos conceptos erróneos y equivocados de que Él es mi adoración, mi esposo, mi esposa es mi adoración, mis hijos son mi adoración, estamos usando un concepto equivocado. Porque al que le pertenece la adoración, al único que le pertenece la adoración es a Dios. Amén. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos, cuando adoramos a Dios? ¿Qué es lo que sucede? No necesitamos hacer obras para llegar a Dios, porque Él ya lo hizo todo, como le decía, ¿sí o no? Y cuando una persona tiene a Dios en su corazón, pues puede llegar a adorarlo, ¿sí o no? ¿Sí? Y todos aquí podemos estar en este lugar ahorita, todos aquí, pero yo le hago una pregunta. ¿Será que todos podemos entrar a la presencia de Dios? Todos estamos aquí, pero todos podremos entrar a la presencia de Dios. Medítelo. ¿Será que todos podemos estar en esta actitud contemplativa de adoración? ¿Usted qué piensa? En ocasiones hay situaciones, mis hermanos, que nos distraen, ¿sí o no? Y nos sacan de la presencia del Señor. Por ejemplo, nuestras angustias. Algunos vienen a este lugar, pero están todos angustiados, están todos preocupados. También nos sacan las preocupaciones, ¿no? El cansancio también. Están aquí en ese lugar, pero algunos vienen aquí a relajarse. Vienen a dormitar, a echarse un colletito, pues, ¿sí? Entonces debemos que estar en un estado contemplativo, mis hermanos. Y algunos dicen, no, pues es que Dios me habla en sueños. ¿Sí? Pero eso nos saca, mis hermanos, nos distrae, ¿sí? De la presencia, algunos el celular, ¿sí? También. Por eso le pedimos que lo pongan en vibrador. El otro día a mí me pasó, a mis hermanos, se me olvidó poner en vibrador y estaba suene y suene el teléfono. Plin, plin, llegan mensajes, ¿no? Dije, a ver, déjame ver si es el diablo. Y no era. Entonces lo apagué, ¿verdad? Entonces, el celular nos puede distraer, mis hermanos, también de la presencia de Dios, ¿sí? El celular debe de guardarse, mis hermanos, cuando todos están en la mesa. Porque la mesa simboliza ¿qué? Por ejemplo, usted va en su casa, usted se sienta a la mesa y quiere estar a la mesa con todos, usted deje su celular. Levante su mano, miren, las esposas son bien sinceras. Esposas, levante su mano, sinceramente. ¿Su esposo cuando se sienta a la mesa a comer con usted, deja su celular a un lado o se lo lleva a la mesa? Levante su mano. No, ¿verdad? Dice, no, nomás vi que un codazo voló por allá, ¿no? Tenemos que dejar el celular, mis hermanos, para sentarnos a la mesa. Es algo que nos saca de la comunión con los nuestros, ¿sí o no? Entonces no cabe la duda, mis hermanos, ni la preocupación. Y todo lo que tenemos que dejar, mis hermanos, porque si no, pues no podemos adorar, mis hermanos. Tenemos que dejar todo eso, ¿sí o no? Mire, usted cuando venga a este lugar, usted deje todo allá. Usted venga aquí
y prepare, dispóngase para adorar al Señor. Amén. Mire, vamos a ver un pasaje que nos muestra esto que le estoy diciendo. Vaya por favor al Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Lucas, el tercer evangelio. Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Vamos a ver este pasaje, mis hermanos, donde Jesús visita a Marta y a María. Y estas eran dos hermanas, ¿sí? Marta y María. ¿Ya lo tiene? Lucas 10, 38. Dice ahí: aconteció que yendo de camino entró en una aldea. Y aunque Lucas, mis hermanos, no nos da el nombre de la aldea a la que Jesús entró, es seguro que esta aldea se trata de Betania, ¿sí? Pues es ahí donde estas hermanas vivían con su hermano Lázaro, al que Jesús resucitó. ¿Sí lo recuerda? Dice ahí: entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Imagínese que Jesús le dijera a usted: ¿sabes qué? Voy a ir a tu casa. ¿Usted qué haría? Recibirlo. Y esto, mis hermanos, de que lo recibió en su casa, porque Marta fue la que lo recibió, ¿verdad? Entonces esto denota, mis hermanos, el temperamento de Marta, un temperamento activo y extrovertido que Marta tenía. Ella es la que fue y lo recibió, ¿sí? Versículo 39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía María? Oía su palabra. ¿Cómo estaba María entonces? Ella estaba sentada, ¿sí? Y esta, mis hermanos, es una postura de proscuneo, ¿sí? Que tiene que ver con la adoración. Antes, mis hermanos, no había sillas para sentarse a la mesa. Se recostaban. No sé si ha visto algunas películas donde se recostaban y así era como comían. En el suelo, bueno, tenía una mesera pequeña y así era como lo hacían, mis hermanos. Entonces, esta postura que María estaba mostrando es esta postura de proscuneo que ya hemos estado estudiando, que significa adorar, ¿verdad? Adoración. Y la actitud, mis hermanos, de María era de estar a los pies de Jesús, haciendo ¿qué? Escuchando su palabra, pero ella estaba contemplando su rostro. Ella estaba allí, ¿no? Embelesada. A María, mis hermanos, le interesaba estar con Jesús. Lo dejó todo, mis hermanos, para estar a los pies del Maestro. A ella le interesaba estar ahí. Por eso lo dejó todo, para contemplarlo y contemplar su presencia. Por eso debemos de dejar todo, mis hermanos. Cuando venimos a este lugar, usted deje todo allá, sus problemas, lo que le está pasando, sus situaciones, entrégueselas al Señor. Y venga aquí, disponga su corazón para adorarle. ¿Cuántos lo van a hacer? Entonces la mente de María, mis hermanos, estaba dispuesta y su corazón estaba resuelto, no solo a captar alguna palabra que otra. Así como que a ver qué cacho, a ver qué entiendo, o a ver qué logro captar del mensaje que Jesús tiene. Ella no se sentó así, mis hermanos, sino que ella se entregó ahí, ¿verdad? Ella se entregó, dejó todo y estuvo ahí sentada, ¿verdad? Poniendo atención a todo, o sea, ella quería oír todo lo que Jesús pronunciara, atenta a todo lo que Jesús pronunciara. Y María, mis hermanos, como le decía, ella estaba embelesada, tenía un amor extremo por Jesús, ¿sí? Ciertamente había muchas cosas que hacer en casa, porque siempre hay cosas que hacer en casa, ¿sí o no, mujeres? ¿Cuántos quieren que sus esposos les ayuden? Aprovechese, hermana. Amén. ¿Verdad? Siempre hay cosas que hacer en casa, mis hermanos. Pero ¿usted cree que ella iba a desaprovechar la oportunidad de estar con Jesús?
Claro que no. Cuando está Jesús presente, mis hermanos, es el tiempo que debemos de dedicarle a Él. ¿Sí o no? ¿Sí? Si nos sentamos ahora, mis hermanos, a los pies de Cristo para oír sus palabras, también nos sentaremos en el futuro, nos vamos a sentar en su trono, mis hermanos, para reinar. Vaya al versículo 40, por favor. Entonces vimos que María estaba embelesada a los pies de Jesús. El versículo 40 dice, pero Marta, ¿Marta qué? Se preocupaba. Y una persona puede tener dos actitudes, mis hermanos. Dos actitudes. Una de contemplación de la presencia del Señor, y la otra es estar preocupada o angustiada. Dos actitudes, ¿sí? Tú puedes estar haciendo diferentes actividades, pero sin salirte de la presencia del Señor. Por ejemplo, los diáconos, que todo el tiempo están con actividades dentro de la iglesia, cuidando el orden, ¿verdad? Cuidando de que todo esté bien. Ellos pueden estar atentos a lo que está pasando alrededor. ¿Sí o no, hermanos diáconos? Ellos pueden estar atentos a lo que está pasando alrededor de este recinto, pero sin desconcentrarse. No se deben de desconcentrar, ¿sí? De la presencia de Dios. Sin desconectarse de la presencia de Dios. Sin desconectarse de darle adoración a Jesús. Amén. Y así que Marta, mis hermanos, estaba preocupada. Marta. Y tú puedes tener esta actitud como la de Marta. Pero ¿qué es lo que nos dice Jesús? Confía. Jesús nos dice confía. ¿Y qué es confiar, mis hermanos? Confiar es estar seguro, ¿sí? Es creer en su palabra y es creer en lo que Él dijo. Eso es confiar, mis hermanos. ¿Sí o no? Y Marta, ella se llamaba Marta, ¿verdad? Ella se llamaba así. Entonces, Marta se preocupaba, mis hermanos, con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana que me deje servir sola? Fíjense. Wow, qué tremendo, ¿no? Aquí vemos, mis hermanos, una actitud de desesperación, ¿sí o no? Es lo que vemos de Marta. Que incluso Marta reconviene, le llama la atención a Jesús, mis hermanos. Lo regaña. Imagínense, qué tremendo. Ni siquiera estaba notando, Marta ni siquiera estaba notando la presencia hermosa de Jesús. No lo estaba notando. Estaba ahí y bueno, Señor, ¿qué no ves? Mira, ahí está María sentadota a tus pies. Y yo aquí afanada, trabajando. ¿No? Y le llama la atención. Dile pues, dice, que me ayude. Wow, qué tremendo, ¿no? Marta, mis hermanos, no adoraba, pero servía sin adoración. ¿Se da cuenta? Marta no adoraba, pero estaba sirviendo sin adoración. Porque estaba haciendo quehaceres, ella misma lo está diciendo. ¿Sí o no? Y todos los ministerios, mis hermanos, todos podemos ser retados. ¿Sí? Podemos estar sirviendo, pero sin adorar verdaderamente a nuestro Dios. Eso lo podemos hacer, ¿sí? Y el Señor busca, mis hermanos, ¿qué? Verdaderos adoradores. Es lo que está buscando el Señor. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque ya vimos que hay falsos adoradores también, ¿sí? Nosotros, mis hermanos, no debemos de ser el centro de atención. No. Nosotros no debemos de ser el centro de atención, mis hermanos. En cualquier ministerio que sirvamos, es Dios quien debe de ser el centro de atención. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay gente que tiende a la adoración por el don que otra persona tiene. Siempre hay esa tendencia, mis hermanos. Y nadie es digno de adoración, aunque tenga un talento muy grandioso.
¿Sí? Por ejemplo, hay personas que cantan como jilgueros, ¿sí o no? Que cantan como, qué sé yo, como, pues bien entonados, ¿no? Cantan bien, ¿no? O tocan un instrumento y lo tocan de una manera virtuosa. O hay personas que los usa Dios, que adoran, exaltan y te llevan a la presencia de Dios, ¿no? O sea, hay personas que son así, ¿sí o no? O también hay personas que predican la palabra de verdad, la predican de una manera que te hace sentir y dices, oh no, verdaderamente es la palabra del Señor, ¿verdad? Y todos los hermanos, ¿verdad? Quieren, ¿verdad? Todos los hermanos que reciben la atención de otros hermanos, porque por lo regular la gente que es virtuosa, la que canta bien, la que predica bien, siempre está rodeada de gente. Siempre van y lo buscan, ¿sí o no? Pero muchos tenemos la tendencia de idolatrar, mis hermanos. ¿Sí? A veces buscamos a las personas por idolatría. Aún dentro del cristianismo, mis hermanos, la gente es idólatra. Aún dentro del cristianismo, los cristianos tienen sus ídolos, sus becerros de oro. En serio, mis hermanos. Entonces, todos los hermanos que reciben la atención de otros hermanos, esa atención debe de ser llevada ¿a quién? Al Señor, a Dios. Porque el único merecedor de toda la gloria es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Si te dicen, ay, qué bonito cantas, hermana, ¿sabes qué? Dale la gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Es por su gracia, porque sin Él nosotros no somos nada. ¿Sí? ¡Qué bien predicas, hermano! Predicas mejor que el pastor. Pues dale la gloria al Señor. No te lo vayas a creer, hermano, ¿eh? Digo, sí, créetela pues, que predicas mejor que el pastor. Y qué bueno que prediques mejor que el pastor, de verdad. Pero siempre llévale la gloria al Señor. Amén. Así que nadie, mis hermanos, es digno de adoración, solo Dios. Porque adoración, mis hermanos, es una actitud contemplativa. Amén. Y son cosas diferentes, honrar a adorar. Porque puedes darle honra a quien honra merece, ¿sí o no? Pero adorar solamente a Dios. Amén. Y adoración, mis hermanos, es amar al extremo. Y solo Dios es digno de amarle al extremo. ¿Sí o no? ¿Puedes amar a tu esposo? ¿Sí o no? Puedes amar a tu esposa. Puedes amar a tus hijos. Puedes amar a tu perro, a quien quieras. Puedes amarlo. Pero nadie va a tomar el lugar que le corresponde a Dios, que es el primer lugar. El primer lugar que le corresponde a Dios, nadie puede tomar ese lugar. ¿Sí o no? Dios debe de tener ese lugar, mis hermanos, ¿verdad? Porque los conflictos vienen porque cambiamos el orden. Si tú no pones a Dios en primer lugar, es cuando vienen los conflictos. ¿Sí? Pones en primer lugar la televisión antes que tu esposa, vienen los conflictos, ¿sí o no? Y va tu esposa y se enoja. Oye, le pones más atención a la televisión que a mí. Ponme atención a mí, yo quiero platicar contigo, tú estás ahí nomás, pues, escuchando la televisión. Y ¿saben una cosa? Las esposas, mis hermanos, quieren ser escuchadas. Porque ¿cuántos saben que las esposas hablan más de 10,000 palabras al día? ¿Sí sabía eso o no? Nosotros estamos en el trabajo, llegamos del trabajo y la esposa nos pregunta que cómo nos fue. ¿Sí o no? Dice, ¿cómo te fue? ¿Y qué les contestamos? Bien. ¿Qué hiciste? Cosas. ¿Sí o no? Ah, ¿qué cosas? Ah, pues ahí algunas. Y ya. Pero si tú le preguntas a tu esposa, ¿qué hiciste durante el día? No, pues fíjate que en la mañana me levanté temprano, luego empecé a hacer el desayuno y empiezan a bla, 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 bla. Y no hay quien las detenga, ¿verdad, hermanos? Y tú estás así como que, ay, espérame, ¿no? Eso es verdad, mis hermanos. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros cambiamos, mis hermanos, el orden y no les prestamos atención a ellas, vienen los conflictos. ¿Sí o no? O si pones en primer lugar a los hijos antes que el marido, por ejemplo, mujeres, que a veces eso sucede, le ponen más atención a los hijos y le dan primero de comer a los hijos y los atienden mejor a los hijos, y si al esposo bien le va,
le sirven de comer, si no le dicen, ahí hay comida, sírvete de comer. ¿Sí o no? Aprovechas, hermano. ¿Verdad? Entonces, hermanos, o sea, tiene que ser recíproco, ¿no? Hay un orden. El orden de Dios es primero ¿quién? Dios, y después el esposo o la esposa, ¿verdad? Y después los hijos, y después el trabajo, y después ¿qué? La televisión, esa es el último, el número 100, mis hermanos. El celular igual, ¿sí? Entonces, si nosotros distorsionamos ese orden de Dios, es cuando vienen los conflictos. Si a Dios lo tenemos en el último lugar, imagínense los conflictos que vienen a nuestras vidas, mis hermanos. ¿Sí o no? Por eso siempre tenemos que poner en primer lugar a nuestro Dios. Y entonces Marta, mis hermanos, estaba muy preocupada. Y cuando alguien está afanado y preocupado, mis hermanos, esta actitud no glorifica a Dios. ¿Sí? Esa actitud de estar afanado y preocupado no glorifica a Dios, mis hermanos. Esto no es un acto de adoración. A veces pensamos que adoración es solamente cantar. Y ya hemos dicho que no es solamente cantar la adoración. ¿Sí? Adoración también es una actitud, mis hermanos. La adoración es una actitud. La actitud que tengo para hacer las cosas. Por ejemplo, los hijos, aquí ya casi no hay, pero si estuvieran aquí los niños les preguntaríamos, ¿tú obedeces a tu papá inmediatamente que te dicen, haz esto, arregla tu habitación? Porque cuando los padres le dicen a los hijos, hey, ve a arreglar tu habitación, arréglala. ¿Qué dicen los hijos? Bien contentos van y la arreglan, ¿verdad que sí? ¿No? ¿Qué hacen? ¡Ay, ¿por qué? Al rato voy, espérame, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ya paga ese videojuego. Ay, espérame, estoy subiendo apenas de nivel, ¿no? O sea, todo eso, ¿verdad? Entonces, la actitud, y eso sucede con nuestros hijos, pero ¿cuál es nuestra actitud en la iglesia? ¿Sí? Entonces, la Biblia, mis hermanos, dice que todas las cosas sean hechas ¿cómo? Con amor. ¿Ah? Todas las cosas sean hechas con amor. Y si no tenemos amor, mis hermanos, de nada nos sirve. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Si tú hablas en lenguas y no hay amor, vienes a ser como un metal que resuena y retiñe. Aquí, bueno, pues es una batería eléctrica, pero si sonáramos aquella ahorita, hermanos, ¿usted qué cree que va a sonar? Miren, voy nada más para que vea cómo suena un metal que retiñe. Fíjese, ¿eh? ¿Le gustó el sonido? Así suena, mis hermanos, aquellas personas que no tienen amor y hablan en lenguas. Así suena. Eso es lo que dice la palabra. Si no tengo amor, nada soy. Y soy como metal que resuena y retiñe. Y suena feo, ¿verdad? Fíjese qué tremendo. Vayamos al versículo 41. Y esa actitud, mis hermanos, que Marta tuvo, esa actitud no adora a Dios. Versículo 41, ¿lo tiene? Dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Yo le hago una pregunta a mi hermano. ¿Esto es lo que quiere Dios? ¿Usted qué dice? ¿Eso es lo que quiere Dios? No, eso no lo quiere Dios. Dios no quiere que estemos afanados y turbados. Eso no lo quiere Dios, mis hermanos. La excesiva preocupación le ocasiona a las personas, le ocasiona congoja. Si usted está en una excesiva preocupación, usted va a estar todo acongojado. Y la congoja le ocasiona enfado y mal humor. ¿Sí o no? Cuando tú estás estresado y que tienes muchas cosas por hacer y que no las has hecho, ¿cómo te pones? Te estresas, ¿verdad? Te pones de mal humor y dices, ay, no he terminado. Luego viene tu hijo a decirte, oye, papá, ¿me puedes ayudar con eso? Espérate, que no he terminado. A veces así reaccionamos, mis hermanos. Y esa no es una actitud de adoración.
Entonces la excesiva preocupación ocasiona congoja, mis hermanos. Y la congoja ocasiona enfado y mal humor, estrés. ¿Sí? Y un poco menos de servicio habría sido mucho mejor, por ejemplo, para Marta, ¿verdad? Para la paz de su alma, por ejemplo. Porque ella estaba afanada y turbada, es lo que le dijo Jesús. Marta, Marta, afanada y turbada. Estás con muchas cosas. Ya estamos nosotros afanados y turbados con muchas cosas. ¿Sí? Así como la mujer virtuosa, por ejemplo. Mire, la mujer virtuosa, esta mujer hacía muchas cosas. Eso viene en Proverbios 31, ¿verdad? Esta mujer hacía muchas cosas, pero la diferencia es que ella no estaba afanada, mis hermanos, ni estaba turbada. ¿Sí? Su virtud era hacer las cosas sin queja. Esa era su virtud de esta mujer. Por eso era la mujer virtuosa, porque todo lo que hacía lo hacía sin quejarse, como Marta que se quejaba, ¿verdad? Esta mujer virtuosa, su virtud era que hacía todas las cosas sin preocupación, hacía las cosas con la actitud correcta, ¿sí? Y mis hermanos, es un acto de adoración, y estamos adorando a Dios con nuestras vidas, mis hermanos. Con nuestras vidas adoramos a Dios, ¿sí? Con nuestros gestos, mis hermanos, adoramos a Dios. Con nuestras actitudes es como glorificamos a Dios. Amén. Pero le dijo Jesús: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa, ¿qué? Es necesaria. Una cosa es necesaria. La comunión con el Señor, mis hermanos, es lo único necesario. Una cosa es necesaria. Y la comunión con el Señor, la comunión con nuestro Dios, es lo único necesario. Sin lo cual nada hay suficiente, mis hermanos. ¿Sí? Las muchas cosas tienden a dividir el corazón, mis hermanos. Mientras que la piedad tiene un poder unificante. El caso es, mis hermanos, que las muchas cosas tenían a Marta turbada. Las muchas cosas te pueden turbar. Las muchas cosas, mis hermanos, turbaban a Marta. Y eran cosas que no eran necesarias. No eran necesarias. Mientras que descuidaba lo único que sí era necesario. El cuidado de Marta, mis hermanos, era justo y bueno en su propia sazón. Era justo y bueno en su propia sazón y medida, ¿sí? Pero su actual preocupación, mis hermanos, no solo era desmedida, sino también inoportuna. Porque fue inoportuna, ¿sí o no? El Señor estaba hablando, el Señor estaba enseñando, el Señor estaba compartiendo una enseñanza, porque Marta estaba a los pies escuchando, ¿sí o no? Y llegó Marta a interrumpir, ¿sí? Entonces Marta también fue inoportuna. Y Jesús le dice: solo una cosa es necesaria, ¿sí? ¿Qué? Y María ha escogido la buena parte. Mire, y una persona que está afanada y turbada, una persona que está así, ahorita lo vamos a ver, pero Jesús le dijo: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y es más importante, mis hermanos, atender a la lección y vida del reino. ¿Sí o no? Es más importante estar escuchando la palabra del Señor. ¿Sí o no? Que no, y que no, o sea, es más importante eso que en lugar de estar ahí con los excesos, ¿no? Con los menesteres ahí, con los quehaceres, las actividades, todos afanados, ¿verdad? Y todas estas cosas nos pueden apartar de Él. Y es lo mismo, mis hermanos, que dijo, por ejemplo, en otras expresiones, ¿no? Jesús, son las mismas palabras, pero lo dijo en otra expresión en Mateo 6:33. Usted lo tiene y usted lo conoce. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Lo tiene? Búsquelo, por favor. Mateo 6:33.
Esas mismas palabras que Jesús le da a Marta son las mismas palabras utilizadas en otra expresión, y nos lo dice a nosotros. Mateo 6:33, ¿lo tiene? Mateo 6:36. Ahorita lo vamos a leer. ¿Lo tiene? Fíjense lo que dice Mateo 6:33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas, mis hermanos? ¿Usted ve el título de ahí de Mateo? ¿Qué dice? El afán y la ansiedad. Dice, no se afanen por vuestra vida, les dijo Jesús, ¿verdad? No se afanen por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen vosotros más que ellas? Fíjense, qué tremendo, ¿no? Y luego termina con este versículo, ¿verdad? En el 31 dice: no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no debemos estar afanados, mis hermanos, ni preocupados. ¿Qué es lo más importante que tenemos que hacer? Adorar al Señor de una manera contemplativa, contemplarlo a Él, ¿sí? Mire, yo le voy a leer la versión de este mismo Mateo 6:33, pero la versión Nueva Biblia Viviente dice: lo más importante es que primero busquen el reino de Dios. Eso es lo más importante. Busquen primero el reino de Dios y hagan lo que es justo. Así Dios les proporcionará todo lo que necesiten. Y así fue como iniciamos esta enseñanza con el libro de Éxodo, ¿verdad? ¿Y qué nos decía el Éxodo 25:35? Que buscáramos primero al Señor y Él se iba a encargar de nosotros. ¿Sí o no? Entonces, retomando un poco más de los versículos 40 y 41 de este evangelio de Lucas. ¿Lo tiene? Lucas 10, versículos 40 y 41. Lo vamos a volver a leer, mis hermanos. Pero Marta, dice, se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y esta palabra afanado, mis hermanos, significa estar preocupado y estar teniendo demasiado cuidado por lo que se está haciendo. Eso es estar afanado. Y la palabra turbado, mis hermanos, significa perturbado, ¿sí? Y esto es alguien perturbado es aquel, mis hermanos, que distrae con las tareas. Ahí estaba el Señor Jesús enseñando, y Marta moviendo la mesa, la silla, todo moviendo. ¿Para qué? Para que vieran que estaba haciendo el quehacer, que estaba trapeando. Y a ver, Jesús, levanta los pies porque quiero trapear. Mientras Jesús estaba enseñando. Eso es estar turbado, mis hermanos, estar perturbado. Y movía la silla, y movía los trastes, y lavaba los trastes, y hacía el ruido. Ya ve que cuando lavan los trastes se hace ruido, ¿no? Y ahí está con el agua y, ¿no? Eso es alguien que está turbado, mis hermanos. Y así estaba Marta, turbada, mis hermanos. Es una persona que distrae con las tareas. Y a veces aquí, hermanos, distraemos, ¿sí? Con tanta salidera y entradera, mis hermanos. Se distrae uno. Si es para ir al baño, está bien, ¿verdad? Pero hágalo con orden, porque eso es estar turbado. De verdad se lo digo. Y hay personas que con estas acciones distraen de la presencia de Dios. Amén.
Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, de las Martas que quieren distraer. Tenemos que tener cuidado de las Martas, ¿sí? No dejemos que nada ni nadie nos robe o quite ese tiempo de contemplación. No lo permitamos, mis hermanos. Qué tremendo es decir, hoy es el día del Señor. Eso es bien tremendo. Decir, hoy es el día del Señor, hoy me voy a encontrar con Él, ¿sí? Y más tremendo, mis hermanos, es haber venido y no haber visto al Señor por estar distraído. Eso es más tremendo, ¿sí o no? No permita que nada ni nadie le robe ese tiempo de contemplación. Amén. Las personas que no adoran buscan perturbar a los demás. Eso es lo que sucede. Y aquí lo estamos viendo con el ejemplo bíblico. No es algo que yo estoy inventando, mis hermanos. Las personas que no adoran buscan perturbar a los demás. ¿Sí? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Se puede adorar a alguien que no se conoce? No, la respuesta es lógica, ¿verdad? No se puede adorar a alguien que no se conoce. Es imposible adorar a un extraño. Una persona que quiere adorar a Dios es necesario conocer a Dios. ¿Sí o no? Y tenemos que presentar a Jesús, darlo a conocer para que alguien tenga que venir y adorarlo. Y algunos vienen y hacen lo que los demás solamente lo hacen como borreguitos, ¿verdad? Siguiendo a las otras ovejas. ¿Sí? Levantan las manos sin saber por qué las levantan. Están de pie, pero sin saber por qué. Y aplauden porque no saben por qué. Bueno, es que todos lo están haciendo, pues yo también, ¿no? Y adorar, mis hermanos, significa arrodillarse, significa postrarse, significa bendecir a Dios con abundancia de palabras. Cuando tú adoras a Dios, adoras con abundancia de palabras, ¿no? Señor, tú eres lo máximo, tú eres lo mejor, tú mereces toda gloria, honra, Señor, porque tú eres mi refugio, mi castillo. Yo te alabaré, Señor, porque tú me libraste de la muerte, porque tú me rescataste, Señor. Iba directo al infierno y estás ahí adorándole al Señor con abundancia de palabras. Pero también implica la postura del cuerpo, postrarse y arrodillarse. ¿Sí? Puede ser físicamente, pero también puede hacerse con el corazón humillado. Porque ¿qué dice el Salmo 51, 17? Al corazón contrito y humillado no despreciarás jamás. Amén. Entonces una persona que conoce a Dios, mis hermanos, tiene muchos motivos para adorar a Dios. Amén. Vaya por favor al Salmo 95, verso 1. Salmo 95, verso 1. ¿Lo tiene? Y aquí vamos a ver un salmo de adoración, mis hermanos. Dice el Salmo 95, verso 1, dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Adoración, mis hermanos, puede ser a través de una oración, como ya lo hemos visto durante esta serie, pero también a través de un cántico. ¿Sí? Y este salmo, mis hermanos, es un cántico de alabanza y adoración. Y aquí se nos presenta, mis hermanos, aquí se nos presenta un modelo de qué actitud debemos de tener en la adoración. ¿Sí? Hay un tiempo de alabanza, mis hermanos, pero también hay un tiempo de adoración. ¿Sí? Aquí se nos presenta un modelo, mis hermanos, de qué actitud debemos tener en la adoración. ¿Sí? Hay un tiempo de alabanza, como le decía, un tiempo de adoración, y en el tiempo de alabanza, mis hermanos, es cuando proclamamos las obras de Dios. ¿Sí o no? Triunfante, victorioso, ¿no? Estábamos cantando, las estamos proclamándole a Él, ¿verdad? Las obras que Dios hizo. Y en el tiempo de la adoración es una profunda contemplación. ¿Sí? Versículos 2 y 3
de este salmo, mis hermanos. Dice, lleguemos ante su presencia, ¿cómo? Con alabanza. Y esta palabra, mis hermanos, lleguemos, el sentido del hebreo implica una idea de tiempo, ¿sí? Anticipad su rostro, o sea, tenemos que anticiparnos, tenemos que adelantarnos, tenemos que llegar antes, ser los primeros. Eso significa esta palabra de lleguemos ante su presencia con alabanza, que tenemos que ser los primeros en llegar a su presencia, ¿sí? De ir sin demora y decir, yo también iré. Porque dice otro salmo, yo me alegré con los que decían, vamos a la casa del Señor. ¿Sí? Nuestros pies están en Jerusalén. Bueno, ese es otro canto, ¿no? Y continúa diciendo, ¿verdad? Este salmo dice, aclamémosle con cánticos. ¿Cuál será la razón de que tenemos que aclamar al Señor con cánticos? ¿Cuál será la razón? Ahí viene la respuesta en este mismo versículo. Porque Jehová es, ¿qué? Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Jesús, mis hermanos, es el Rey grande. ¿Cuántos dicen amén? Y Él es Dios grande también, ¿sí? Versículo 4. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Nuestro Dios, mis hermanos, es soberano, amo y tiene todo bajo control. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene el control de todo, mis hermanos. Nada se le escapa de su mano, ¿sí? Las profundidades y las alturas solo pueden ser exploradas, mis hermanos, por los ojos de Dios y por ningún otro. Hay muchos lugares que hoy en día jamás han sido explorados, en las profundidades del mar y en las alturas de algunos lugares, en algunas montañas. Y solamente Dios es el único, mis hermanos, que puede explorar esos lugares, ¿sí? Versículo 5 dice, suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Y aquí, mis hermanos, se nos presenta al Dios creador, ¿sí? ¿Habrá algún motivo, mis hermanos, por qué le adoremos a Él? ¿Habrá algún motivo? Porque Él es Rey grande, ¿sí o no? Él es poderoso, Él es el creador, mis hermanos. Y yo pensé que le iba a dar gusto y alegría y se iba a gozar. Versículo 6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y cuando nos postramos, mis hermanos, y nos arrodillamos, algo pasa, ¿sí o no? Estamos reconociendo que Él es grande y que nosotros somos pequeños, ¿sí o no? Él es fuerte y nosotros somos débiles, ¿sí o no? Por eso Él es nuestro Salvador, mis hermanos. Y cuando es el tiempo de adoración, muchos no saben qué expresarle a Dios cuando es el tiempo de adoración. Dile a tu compañero, voltea que tienes ahí a tu lado y dile, ¿acaso Dios no es digno de ser alabado? Dile, ¿acaso Dios no es digno de ser alabado? Pero díselo. ¿Tendrá alguna cualidad que sea digno de adoración nuestro Dios? Por eso, mis hermanos, debemos de entrar primero con alabanza, ¿sí? La alabanza, mis hermanos, es como el vehículo que nos lleva a la adoración, mis hermanos. Y la adoración es un momento muy importante, es el momento contemplativo, mis hermanos. Es el momento con el que nos encontramos con el Señor. Eso es bien importante, mis hermanos. Mientras que adoras, puedes tener una comunión íntima con el Señor. Una comunión profunda. Y también puedes ser transformado mientras le adoras. Amén. Por eso, mis hermanos, no es lo mismo escuchar un mensaje en casa que estar en una reunión. No es lo mismo, mis hermanos, ¿sí? Porque en una reunión te haces partícipe con el pueblo de Dios. Te haces partícipe del pueblo.
para que haya una antesala, para que haya un tiempo de preparación con la alabanza. ¿Sí o no? El fin de la alabanza, mis hermanos, es decir, Señor, has hecho grandezas, has hecho maravillas, moriste por nosotros, eres nuestro Salvador. Ese es, mis hermanos, el fin de la alabanza. ¿Sí? Y empiezas a proclamar la grandeza y las obras de Dios. Y esto, mis hermanos, es alabanza. Es un vehículo que te llevará a la adoración profunda. ¿Sí? En la alabanza, mis hermanos, entran tus emociones. En la alabanza puedes danzar, puedes gritar, puedes aplaudir, dar voces de júbilo, pero llega un momento en donde la alabanza queda ahí. Entonces entramos al lugar santísimo. Y aquí, mis hermanos, en el lugar santísimo ya no puedes gritar. Aquí ya no puedes aplaudir. Aquí ya no puedes dar voces de júbilo. Cuando entras al lugar santísimo es para contemplar la hermosura de su santidad. Horrible es, mis hermanos, quedarse afuera de su presencia. ¿No lo cree? Si no adoramos de una manera sincera y genuina, mis hermanos, conforme al diseño que Dios dijo, entonces no es adoración. A muchos les gusta el brincoteo, a muchos les gusta el júbilo, a muchos les gustan los gritos, pero no les gusta, pero muy poco les gusta la adoración. A muy pocos. ¿Por qué razón, mis hermanos? Hay un motivo. Hay un motivo por qué a pocos no les gusta la adoración. Porque a lo mejor hay deudas. Y no me refiero a deudas económicas. ¿Sí? Estoy hablando de que hay algo que no puede o que te impide entrar a la presencia de Dios. Hay algo. El sacerdote, mis hermanos, en el Antiguo Testamento tenía que prepararse muchísimo porque solo podía entrar una vez al año. Y tenía que prepararse todo el año para poder entrar ese día. Y traía en sus vestiduras, mis hermanos, en la parte inferior de sus vestiduras, él traía campanillas. No sé si lo ha leído. Y le ponían un lazo en el pie, en el tobillo, lo ponían un lazo, para que cuando entrara al lugar santísimo, al lugar de su presencia, al lugar de la morada del Señor, y si realmente ese sacerdote no se había santificado, ¿qué le pasaba? Caía muerto. Caía muerto. Si entraban para sacarlo, ¿qué les pasaba a esas personas? También morían. Corrían el mismo riesgo de caer muertos. Por eso era que traían ese lacito ahí en el tobillo, amarrados los sacerdotes. Para si caía muerto, nomás lo jalaban y evitar que también ellos perecieran. ¿Cierto? Ahora nosotros podemos entrar directamente a la presencia del Señor. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo entramos a la presencia del Señor? Como ya lo vimos, ¿verdad? Con cánticos de júbilo. Así es como entramos a la presencia del Señor. Cuando vengamos, mis hermanos, a la reunión, pues a lo mejor venimos apachurrados, a lo mejor venimos desanimados. A veces no traemos el deseo de alabar a Dios, pero necesitamos la fuerza para poder alabar a Dios. ¿Sí o no? Y mientras adoramos, mis hermanos, podemos tener una comunión íntima con el Señor. Y este es el momento culmen, mis hermanos, donde Dios nos quiere transformar en la adoración. Mire, vaya por favor a segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 18. Segunda de Corintios 3, verso 18. Dice ahí: por tanto, nosotros todos, ¿qué? Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. Esta palabra o esta frase, mis hermanos, mirando a cara descubierta, es decir, sin reservas, sin nada que esconder. ¿Sí? Sin nada que esconder. ¿Cómo venimos delante del Señor, mis hermanos? ¿Cómo venimos delante de Él? A veces nos cuesta trabajo entregar ciertas áreas de nuestra vida, mis hermanos. ¿Sí o no? Tú solo adórale a Él, nada más. Porque Dios puede hacer algo grandioso en tu corazón, ¿sí o no? Pero adórale con un corazón sincero. Cuando ocultamos algo, mis hermanos, cuando tenemos algo que esconder, no queremos adorar. Cuando tenemos algo que esconder, no queremos adorar. Por eso es importante adorar, mis hermanos. No nos podemos quedar afuera. Tenemos que entrar al lugar santísimo, mis hermanos. Tenemos que entrar ante su presencia. Amén. La gloria del Señor, porque dice aquí, ¿verdad? Dice, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. ¿Y qué es la gloria del Señor, mis hermanos? La presencia de Dios. La presencia de Dios es la que nos transforma, es la que nos cambia. Porque dice ahí más adelante, dice, somos transformados de gloria en gloria. Transformado, mis hermanos. Esta palabra viene de una palabra griega que significa metamorfosis. Una palabra griega que es metamorfosis. ¿Ha escuchado hablar de la metamorfosis, sí o no? ¿Sí? Y mis hermanos, es un proceso de muerte. La transformación, la metamorfosis, es un proceso de muerte. Como el proceso del gusano que se convierte en mariposa. ¿Sí o no? Es un proceso. Y cuando entramos a la presencia de Dios, mis hermanos, no nos imaginamos lo que Él va a hacer. No lo imaginamos. Lo que Él va a hacer. Él va a tocar nuestros corazones y nos va a transformar. Amén. Podemos experimentar un gozo tremendo o lleno de lágrimas, ¿verdad? Porque estamos cara a cara con el Señor. Él tiene maneras de cómo tratarnos a cada uno de nosotros, mis hermanos, pero Él quiere transformarnos. Amén. Si no hay muerte, mis hermanos, no hay transformación. Y sin transformación no hay metamorfosis. Y sin esto, mis hermanos, no hay verdadera adoración. Si no hay un cambio, no hay verdadera adoración. Cuando estamos adorando en plena comunión con Dios, mis hermanos, viene el toque divino de Dios. Y cuando Él toca nuestro corazón, sabemos que debemos de rendirnos a Dios. ¿Sí o no? La pregunta sería, mis hermanos, ¿realmente nos estamos rindiendo a Dios? ¿Realmente nos estamos rindiendo a Dios? Por eso es que estamos como los israelitas en el desierto, mis hermanos. No entramos a la tierra prometida porque no hay una verdadera adoración. Por eso no entramos a la tierra prometida, porque no hay una verdadera adoración. Y ya para concluir, mis hermanos, y antes de que pasen los levitas, ya para concluir, mis hermanos, yo quiero concluir con esta pregunta. ¿Cuáles son las razones para adorarlo? ¿Cuáles son? Porque Él es Dios soberano. Amén. Él tiene control sobre el cielo y la tierra. Él es el creador. Y una vez que le conoces, te desbordas en adoración y quieres tener comunión con un Dios que está vivo. ¿Cuántos quieren ese toque divino, este cambio? ¿Cuántos aquí sienten que están cantando pero que no entran a la adoración? Levante su mano, de verdad, sinceramente. Cuando usted canta, usted cuando está cantando, ¿cuántos no pueden adorar? Levante su mano, de verdad, sea sincero. ¿Usted entra a la presencia del Señor? Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a adorarlo en espíritu y en verdad. Grupo de alabanza, por favor, vaya pasando. Recuerde, mi hermano, que adorar
Recuerde, mi hermano, que adorar no es solo cantar, pero es una herramienta que Dios nos ha dado para encontrarnos con Él. Amén. Adorar en espíritu y en verdad, mis hermanos. En espíritu es que el Espíritu de Dios ha entrado en tu corazón y te ha sellado. En verdad es conforme al modelo, conforme a los principios que hemos tocado hoy. Habla con el Señor, porque Él está aquí, mis hermanos, y Él te escucha. Prepare su corazón, cierre sus ojos. Vamos a adorar al Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Adore al Señor. A ti sea la gloria, Señor. Escogiste mi corazón para habitar. Gracias, Señor, porque tú escogiste nuestro corazón. Dile a Él, Creador. Las cosas que hay, eres la imagen visible del Dios invisible, Jesús. Te despojaste de todo, siervo, siendo el Rey Supremo. Mira, entregaste tu vida en la cruz para darme salvación. A ti, mi Señor, es mi verdadera adoración. Jesús, Hijo de Dios, te adoraré por la eternidad. Fiel a ti encuentra en mí un verdadero adorador. Sí, Señor, aquí estamos, Señor, entregándote a ti. Rey soberano,
hace luz inaccesible. Aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, escogiste mi corazón para habitar. Tú me escogiste. Las cosas que hay, eres la imagen visible del Dios invisible, Jesús. Te despojaste de todo, siervo, siendo el Rey Supremo. Entregaste tu vida, dile. Entregaste tu vida en la cruz para darme salvación. Mi obediencia a ti, dile. Mi obediencia a ti, mi Señor, es mi verdadera adoración. Jesús, Hijo de Dios, te adoraré por la eternidad. Fiel a ti permaneceré, encuentra en mí un verdadero adorador. Dile Jesús, Jesús, Hijo de Dios, te adoraré por la eternidad. Fiel a ti permaneceré, encuentra en mí un verdadero adorador. Dile a él, no se trata de un lugar, es por medio de ti que hoy al Padre puedo adorar. En espíritu y verdad yo quiero adorar, solo ante ti me postraré. A ti, el único Dios, Rey eterno, inmortal, sea el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A ti, dile. A ti, el único Dios, Rey eterno, inmortal, sea el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, dile a él. A ti, el único Dios, Rey eterno,
los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Oh, te adoramos, te exaltamos solamente a ti, Señor. Te adoramos, te exaltamos. Digno eres tú de adoración. Digno eres tú. Digno eres tú de adoración. Digno eres tú. Digno eres tú de adoración. Digno eres tú. Díselo, Jesús. Digno eres tú, mi Señor. Digno eres tú. Digno eres tú de alabanza y adoración, Señor. Vamos a ofrecer un aplauso fuerte a nuestro Dios, que es digno y merecedor de toda la gloria. Aleluya. Te adoramos a ti, Jesús. Te exaltamos a ti, Señor. Tuya es la gloria, Señor. Amén. Tú eres digno, Señor. Ese aplauso más fuerte al que vive. Amén. Te exaltamos a ti, Dios. Aleluya. A ti, el único Dios, Rey eterno y mortal, sea el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos.